Una película de Hollywood homenajea al trabajador americano. He aquí el triunfo del trabajo, el aspecto afable y reluciente de las máquinas, la canción de la victoria. No hay tensión en el rostro de los hombres, el espíritu del acero, el canto jubiloso al movimiento, la danza exaltada de las ruedas girando, el estruendo de los pistones incansables. Es la canción de la dinamo, es la canción que el trabajo dedica a la ciencia y a los adelantos. A medida que se introducen nuevas maquinarias y métodos de producción, se alcanzan mayores beneficios. Pero el mayor avance es simplemente la producción en serie por sí misma, a través de la cadena de montaje. La cadena de montaje, iniciada en la industria automovilística, transforma la vida diaria de millones de personas. Ningún cambio anterior en el modo de trabajar de la gente proporcionó tanto bienestar, pero también trajo consigo conflictos y alienaciones. La cadena de montaje. A comienzos del siglo XX ya estaba en marcha el movimiento migratorio del campo a las grandes ciudades. En Europa, los trabajadores mejor pagados son los que se trasladan a las nuevas fábricas encargadas de producir la maquinaria pesada de la era industrial. Los más respetados son aquellos que han adquirido una combinación de fuerza física y habilidad tras largos años de adiestramiento, como los caldereros, remachadores o fundidores. A medida que la electricidad y el petróleo suplantan al vapor, también cambia la naturaleza del trabajo a realizar. Los motores pequeños necesitan un nuevo tipo de precisión. Los obreros cualificados que los construyen pertenecen a determinados gremios de artesanos y trabajan a su propio ritmo. Este no va a ser el siglo de la motocicleta, a pesar de las grandes esperanzas que los fabricantes habían puesto en ello. La nueva máquina que va a cambiar el mundo y el modo de trabajo de la gente es el automóvil. Miles de artesanos trabajan en las nuevas empresas que compiten por una participación en el incipiente mercado que se abre antes de la Primera Guerra Mundial. En Gran Bretaña, la Vulcan Motor Company se muestra orgullosa de filmar el modo en que sus obreros unen lentamente y a mano las piezas de un coche. Charles Hills comenzó a trabajar en Vulcan a los 14 años como aprendiz. Todos parecían estar ocupados haciendo algo. Entonces te metías en el engranaje y empezabas a estar ocupado tú también. Era sorprendente el modo en que cada hombre se convertía de alguna manera en un especialista de su trabajo. Cuando entré allí, había hombres que eran obreros cualificados. Pasaban allí toda su vida hasta el día en que morían. Los artesanos cualificados estaban en su propio oficio. En el taller, la carrocería del coche se construía con un montón de madera. Los paneladores se encargaban de dar forma a los paneles del coche. Se utilizaban martillos para doblarlos y hacer que las esquinas fuesen redondeadas. Todo se hacía a golpe de martillo. Los artesanos controlan su propio trabajo.
El proceso completo, del principio al final, lleva varias semanas y se muestran orgullosos del resultado. Ibas caminando por Lord Street en el centro de la ciudad y veías esos coches en los que tú habías trabajado y que la gente conducía. En aquel momento, los coches eran una novedad, no como ahora, y tú te sentías orgulloso. Es la época en la que hay un gran abismo social entre la gente que hace los coches y la que los compra. Pero los días en que los coches solo son un lujo para los ricos se acercan a su fin. Ahora, América marca el ritmo en cuanto al desarrollo y la producción. En Europa, tanto los trabajadores como los empresarios saben que lo que está sucediendo en América señala el cambio hacia el futuro. En 1908, un hombre tuvo una visión que cambiaría el proceso de fabricación y que abriría un nuevo mercado. Henry Ford pretendía construir un coche más sencillo, un coche para la América rural, el equivalente moderno del carro de caballos. Ford sabía que si quería producir el modelo T a un precio económico, tenía que cambiar el sistema de fabricación de los coches. Esto implicaba un cambio en el modo de trabajo de los obreros. Para fabricar el modelo T, tuvo que reorganizar su fábrica siguiendo las directrices del experto en rendimiento, Frederick Taylor. Es difícil encontrar un obrero que no dedique su tiempo a estudiar el modo de trabajar más despacio, se había quejado Taylor. Por eso, él dedicó su vida a acelerarles el trabajo. Cuando lo contrataron en la empresa, lo primero que hizo Taylor fue cronometrar a los obreros y anotar cada uno de sus movimientos. En un famoso experimento en una fábrica de hierro, reorganizó a un obrero llamado Smith. Hasta ese momento, Smith descargaba a mano 12 toneladas de barras de hierro al día. Después de que Taylor readaptase su trabajo, el paciente Smith descubrió que podía transportar 47 toneladas. La producción se había incrementado en un 300%. Taylor, requerido por una oficina, también ayudó a la mecanógrafa más rápida del mundo a aumentar su velocidad. Margaret Owen consiguió el nuevo récord del mundo al alcanzar las 150 palabras por minuto, pero Taylor reclamó para sí gran parte del mérito. En la fábrica de Ford, el Taylorismo significó dividir la producción de automóviles en pasos simples y repetitivos. Ya no se necesitaban artesanos cualificados con años de aprendizaje. Los obreros podían aprender rápidamente a hacer cualquier trabajo. A partir de ahora, un ruedero cualificado ya no haría la rueda completa. La producción de ruedas se dividió en casi 100 fases diferentes, cada una de ellas realizadas por diferentes trabajadores y muy diferentes máquinas. Aunque era un proceso mucho más rápido, los obreros solo podían hacer 200 coches al día. Pero en 1913, Ford presentó el más revolucionario de sus cambios. En aquellos días, todos los coches se construían a partir del chasis en caballetes fijos de madera. Más tarde, la empresa filmó una recreación del modo en que Ford llevó a cabo su idea. Henry Ford lo observó durante un rato. Entonces tuvo una inspiración. En lugar de pasar los obreros por delante de los coches, ¿por qué no pasaban los coches por delante de los obreros? Y en una calurosa mañana de agosto lo intentaron de este modo. Un joven fornido colocó una cuerda sobre sus hombros y Henry Ford gritó: ¡adelante! Y en el preciso instante en que los trabajadores comenzaron a fijar las piezas en el coche que pasaba lentamente delante de ellos, nació la cadena de montaje. Para llevar las piezas al punto exacto de la cadena de montaje, los ingenieros insertaron una red de cintas transportadoras.
Corrían a lo largo de todo el edificio, llevando las piezas que antes llevábamos a mano. Ahora la cinta transportadora las movía a lo largo de la cadena de montaje. Realmente era maravilloso el modo en que se movían las cosas. No era un solo cerebro, eran un montón de cerebros trabajando juntos. Los trabajadores se convierten en una parte integrante de la gran maquinaria, y la dirección establece el ritmo de trabajo sin posibilidad de discutirlo o negociarlo, pues los sindicatos están prohibidos. Los trabajadores se enfrentan a un nuevo tipo de presión debido a que la cadena de montaje termina por marcar el ritmo de toda la fábrica. No hay forma de parar o ralentizarla. Muy pocos soportan la velocidad y el estruendo. La mayoría lo intenta durante algunas semanas y después desiste. Pero Ford tenía una solución. La empresa estaba consiguiendo unos beneficios históricos. El tiempo necesario para fabricar un coche se había rebajado a 1 hora y media. Por eso se pudo permitir aumentar los sueldos. Cuando anunció que iba a doblar los salarios, alcanzando la cifra inaudita de $5 al día, la fábrica se vio asediada por los aspirantes. Red Cole tenía 18 años cuando empezó a trabajar en la Ford. Se me quedó grabado en la cabeza que el señor Ford iba a pagar $5 al día. Para mí el señor Ford era como un dios. Era como un dios porque controlaba a miles de personas y lo mantenía todo en perfecto orden. La cadena de montaje, las líneas de producción, las idas y venidas. Y los turnos, 3 turnos de 8 horas cada uno, de mañana, de tarde y de noche. Y para mí, todo funcionaba como un reloj. Estaba orgulloso de formar parte de aquello. Me encantaba. En 1920, Detroit es una ciudad en auge. Su población se ha cuadriplicado desde 1900. Otros fabricantes de coches adoptan el método de Ford. La fórmula producción en masa, bajos costes, salarios altos, no solo está dando lugar a coches más baratos, sino también a obreros mejor pagados. La nueva fábrica que construyó Ford era la más grande del mundo. En la planta de River Rouge entraban por un lado el carbón, el hierro, la arena y el caucho, y por el otro salían cada día 2.500 coches modelo T, uno detrás de otro. Más de 80.000 hombres trabajaban allí. Me sentía perdido. Realmente me sentía perdido en un espacio tan grande y ruidoso. No sabías dónde colgar la ropa, dónde comerte el almuerzo, dónde guardar el almuerzo. Es que no lo sabías y te daba miedo ir a cualquier sitio. Veías a toda aquella gente haciendo cosas y tantos tipos diferentes de máquinas. Era sorprendente ver todo eso. Me sentía aturdido. Esto era posible sobre todo por el flujo continuado de hombres que llegaban a Detroit. La empresa ponía las condiciones. Mientras trabajasen rápido y obedeciesen las órdenes, cobrarían el salario. Más del 70% eran inmigrantes recientes, por lo que la empresa les enseñaba el idioma en sus propias escuelas. Ford procuraba que los diferentes grupos estuviesen enfrentados entre sí para mantener el ritmo de la velocidad. Italianos contra polacos, alemanes contra griegos, blancos contra negros. Te decían, negro, si no eres capaz de mantener la producción, tenemos esperando ahí afuera en Miller Row a algunos blancos que lo harán. Después se acercaban a un chico blanco del sur y le decían, mira, si vosotros los sureños no podéis mantener la producción, tenemos esperando en Miller Row a unos negros que sí pueden hacerlo y se quedarán con vuestro trabajo. La seguridad privada de Ford, el servicio de protección de la planta, mantenía la disciplina. Si alguien se alistaba en un sindicato, estaba despedido. Los espías de la empresa vigilaban a aquellos que se podían considerar problemáticos. Sin embargo, Ford insistía en todos los beneficios materiales que podía proporcionar una paga alta. El plan de ahorro promovido por la empresa alentaba a los trabajadores a apartar cada semana una parte de su sueldo para poder comprar su propio coche. Bill, ¿no sería estupendo poder tener un coche? ¿Por qué no lo intentamos con este plan de ahorro?
Bill pone más interés en su trabajo. Dentro de poco, yo también podré conducir. Tenías unos ahorrillos, ¿sabe? Te podías comprar esto, te podías permitir aquello, te podías comprar un coche nuevo. En 1924, la cadena de montaje saca el modelo T número 10 millones y el departamento de publicidad de Ford aprovecha la ocasión. Al cruzar el país de costa a costa, el coche atraviesa una América transformada por el nuevo método de la cadena de montaje. Los años 20 ven el nacimiento de una sociedad de consumo en Estados Unidos en la que una gran variedad de productos nuevos están al alcance de la gente normal. Ahora las fábricas proporcionan muebles y ropa confeccionada. Los electrodomésticos están más baratos que nunca. El ciclo se ha puesto en marcha. La producción en serie alimenta el consumo masivo, que a su vez exige más producción. El impacto de la radio, llevando la publicidad y la música a los hogares, fue tan grande como el del coche. Cuando una empresa de Filadelfia decidió fabricar el receptor más barato, tuvo que contratar nuevos operarios. No tenían por qué tener experiencia ni conocimiento sobre electricidad, mientras tuviesen la rapidez suficiente para ensartar las pequeñas piezas. La única cualificación de Margaret Colombo era que sabía tocar la mandolina. Me miró las manos. Yo tenía los dedos largos. Y aunque parezca increíble, cuando entré allí había otras 3 chicas a mi lado. Yo fui la cuarta en entrar. Todas tenían los dedos largos. Él sabía que eso era lo que quería. Quería dedos. Sí. El trabajo era tan sencillo que a veces los trabajadores de Philco se intercambiaban el puesto para evitar la rutina. Te sentabas en tu sitio y tenías que hacer el mismo trabajo cientos de veces al día. Eso era demasiado y terminabas aburriéndote. Algunas no lo soportaban, pero a otras amigas les gustaba. Había gente a la que incluso le gustaba ese trabajo. La compensación frente al tedio despiadado son los salarios altos. Hacia la mitad de los años 20, 1 de cada 5 americanos posee un coche, cifra que los británicos no alcanzarán hasta 40 años más tarde. Tenía un Ford, un modelo T, con asiento trasero descubierto. Ese era mi coche. Era negro. Salías en él con tus amigos y te lo pasabas bomba con aquel asiento trasero. Me divertí mucho con ese coche. Al finalizar la década, ya circulan 29 millones de coches por las carreteras de Estados Unidos, y la mitad de ellos son un modelo T. Al poder permitirse un coche, la gente cambia sus lugares de trabajo y residencia, el modo de comprar y el modo de pasar el tiempo libre. No todos los americanos pueden permitirse este nivel de vida, pero los que sí pueden se convierten en el centro de las envidias del resto del mundo. Otros países esperan que la cadena de montaje les ayude a prosperar del mismo modo. Italia solo tiene 250.000 de coches en los años 20. Pero la Fiat, en Turín, es una de las primeras firmas automovilísticas europeas que copia el sistema de Ford. Su nueva fábrica, tan admirada y grabada, fue una maravilla en la época. Desde el suelo salían rampas de hormigón que subían en espiral hasta el tejado, donde había una pista de pruebas.
señor Agnelli, el jefe de planta y el jefe de producción en aquel momento, iban mucho a América y mantenían una buena relación con Ford. Pretendían probar lo que se estaba haciendo allí y, si era posible, traerlo aquí. Al principio, los propios trabajadores eran los encargados de mover la línea de producción en serie. Después se automatizó con una cadena de montaje. Al igual que en América, cuanto más rápido se movía la cadena con el coche y el motor, más rápido tenía que hacer cada uno su trabajo. Giovanni Gobbi era un joven supervisor. Un día, mi jefe me puso un cronómetro en la mano y me dijo: «Cronometra cuánto tiempo lleva a hacer este trabajo». Una de las primeras personas a las que tuve que cronometrar fue un hombre que podía ser mi abuelo. Tenía uno de esos bigotes largos que la gente llevaba entonces. El pobre hombre estaba trabajando y yo, un jovencito, tenía que cronometrarle. Fue horrible. No pude hacerlo y pedí que me cambiaran de puesto. Gran Bretaña cuenta con más operarios en el campo automovilístico que cualquier otro país europeo, ya que Ford tiene una fábrica en Inglaterra desde 1912. Pero de todos modos, solo circulan 1 millón de coches por las carreteras británicas en 1929. Morris, el mayor productor de automóviles nacionales, realizó una película para promocionar su fábrica de Cowley cerca de Oxford. Hola. Hola, cariño. ¿Has tenido un buen día? Bastante bueno. Ojalá hubieses estado conmigo. He ido a Cowley, ya sabes, donde fabrican los Morris. Ha sido realmente interesante. A mí no me parece que suene muy divertido. ¿No es un sitio sucio, ruidoso y aburrido? No, en absoluto. Realmente lo he pasado muy bien. Hayden Evans, exminero del carbón, trabajaba en la fábrica Prest Steel, al lado de Morris, donde se hacían las carrocerías de los coches y tenía una visión muy diferente de todo ello. Mi primera impresión fue: qué jaleo tan horroroso, qué estruendo tan horrible. Dios mío, ¿cómo voy a soportar esto? Era bam, bam, bam todo el rato. El ruido venía de todas partes, ya sabe, al golpear el metal. Es difícil de describir, muy difícil. Hay que estar dentro para saber lo que es. Y encima terminé en una máquina que era la más ruidosa de toda la fábrica. Las prensas gigantescas habían sustituido a los martillos de los antiguos artesanos británicos de Vulcan. Un día estaba trabajando con las puertas, las estaba prensando a buena velocidad y me pillé el dedo con la prensa. Me destrocé la punta del dedo. Había un inspector cerca de mí y le dije: creo que me he hecho algo en el dedo. Me saqué el guante, teníamos guantes de algodón, y vi que me había machacado toda la punta. Creo que me dieron 30 chelines por la mano. Estuve de baja durante 10 días y después tuve que volver al trabajo. Los trabajadores de Morris aún no tenían cadena de montaje. Todavía movían los coches los propios operarios. A diferencia de los americanos, que recibían una paga fija por hora, los británicos no tenían un salario asegurado. Les pagaban en función del trabajo realizado. Si se retrasaban, perdían dinero. Si adelantaban trabajo, recibían una bonificación. Cuanto más trabajabas, más dinero conseguías. Yo estaba en forma, era fuerte y bien dispuesto. Quería estar allí porque cuanto más trabajaba, más ganaba. Yo solo estaba allí, al igual que mucha otra gente, con un único propósito: ganar dinero. Los demás obreros envidian las pagas que perciben los que están en la industria automovilística. En América, las ciudades del automóvil son islas de prosperidad, mientras empieza a notarse la depresión. Se construían muchas casas alrededor de Oxford. Había diferentes urbanizaciones. La urbanización de Sunnyside, la de Florence Park, había muchas.
Y el único incentivo que tenías era conseguir dinero suficiente para dar la entrada de una casa. En el momento en que las viejas industrias pesadas están despidiendo trabajadores, se abren más fábricas con cadenas de montaje en el sureste de Inglaterra. Cuando las empresas se dan cuenta de los beneficios de la producción en serie, se incrementa el número de trabajadores con este nuevo método. El sistema se aplica a las baterías, aspiradoras y galletas. La exactitud en este proceso es tan grande que resulta fascinante, y al ver las filas ordenadas de galletas moviéndose continuamente hacia los hornos, uno no puede evitar maravillarse ante este procedimiento. Aproximadamente 1,5 kilómetros de galletas entra en el horno cada día. De vez en cuando se paraba la máquina y entonces se reducía la presión a la que estábamos sometidos. O si alguien tenía que salir para ir al lavabo o a algún otro sitio. Pero en general seguíamos trabajando. Utilizábamos las dos manos. Cuá, 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 cuá. Se podía hacer muy deprisa. En Reading, Huntley y Palmers construyeron su propio equivalente de la fábrica de River Rouge. Por un lado se mezclaba la harina, la mantequilla y el azúcar. Por el otro lado salían las galletas surtidas. 3.000 personas trabajaban allí. No era lo mismo todos los días. Algunos días había almendras, otros días había cerezas. A veces había cerezas y angélica. Sí, había bastante variedad. Los patrones procuraban mantener alejados a los sindicatos. Los trabajadores tenían que aceptar la inseguridad y los paros repentinos. Venía el capataz en persona y nos decía que no habría trabajo el sábado, que se cerraría la fábrica. Así que te quedabas sin trabajar. A veces cerraban el sábado por la mañana y todo el lunes, lo que era preocupante porque nos afectaba muchísimo al bolsillo. El poder adquisitivo de los trabajadores británicos es una quinta parte del de los americanos. Incluso los